Hay una especial bendición de Dios cuando nos hace desafíos a nuestras vidas, porque siempre que Dios dice algo a su pueblo para que lo pueda llevar a cabo, es porque tiene la intención profunda de bendecir a la iglesia. Siempre que Dios hace un desafío, hablo de retos, hablo de motivaciones que produzcan en nosotros cambios radicales, desafío, algo que nos motive a una competencia, no desleal, pero a una actitud de disposición para alcanzar cosas, para obtener cosas. Siempre que Dios hace desafíos es porque tiene la idea profunda de bendecirnos. El profeta Isaías dijo de esta manera, Isaías capítulo número 1, Isaías capítulo número 1, vea el desafío que hay ahí. Se lo hizo al pueblo de Israel, lo hace a la iglesia, lo hace a los que no conocen del Señor, pero lo hace también a aquellos que, conociéndole, a veces no tenemos la intención de adquirir, de obtener, de alcanzar, de tomar, de asirnos de las cosas que Dios ya ha declarado que son para nuestras vidas. Isaías capítulo 1, lo tiene, usted lo sabe de memoria el texto. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El desafío está hecho. Si lo quieren aceptar, comerán el bien de la tierra. El desafío está lanzado. El reto está hecho. Si ustedes quieren alcanzar victoria y bendición, deben ponerse a cuenta con Dios. En otras palabras, es lo que está diciendo. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. El reto que Dios hace a su pueblo, a su iglesia, a hombres y mujeres de Dios, lo podemos ver en la Biblia a cada momento. Siempre Dios desafió a las personas. Las desafió con el propósito de que cambiaran su actitud. Las desafió con el propósito de que pusieran su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Las desafió con el propósito de que su vida fuera transformada de manera completa. Dios no quiere solamente cambiar un pedacito de nuestra vida, quiere que seamos transformados en toda nuestra manera de vivir. Quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El desafío a ser santos no es para que podamos ser de vez en cuando santos. El desafío a ser perfectos no es para que podamos ser de vez en cuando perfectos. El desafío a poder disfrutar del bien de los bienes y los favores de Dios no es para que de vez en cuando podamos nosotros disfrutarlos. Es para que vivamos en medio de esa bendición todos los días de nuestra vida. Las bendiciones de Dios, dice el libro de Deuteronomio, nos alcanzarán y vendrán sobre nosotros, caerán sobre nosotros. Eso significa, el salmista en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso significa que no es de vez en cuando. El salmista David expresaba en el Salmo 23 versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se había dejado pastorear por Dios, sabía cómo Dios lo había ayudado, sabía cómo Dios le había provisto, sabía cómo Dios le había bendecido y lo había protegido de sus enemigos y cómo le había sacado en victoria. Por esa razón, por su experiencia que él había tenido, entonces él declara enfáticamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El desafío que Dios hizo a este hombre fue desafío tremendo, ¿no? Lo sacó de detrás del rebaño, de allá cuidando las ovejas de su padre, lo ungió el profeta
profeta Samuel para que pudiera llegar a ser el rey sobre Israel, y el mejor rey, de acuerdo a mi propio criterio, ¿no?, del pueblo de Israel, en medio de sus situaciones difíciles que pasó, pero aceptó los retos y los desafíos de Dios para poder declarar cosas impresionantes y para poder tener una intimidad con Dios y poder rechazar aquellas cosas que le estorbaban y poder decirle al Señor: Señor, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo hace solamente aquel corazón o aquella persona que ha tenido un impacto tremendo en su vida, de acuerdo a cómo nosotros podamos aceptar el desafío que Dios nos hace. Podemos rechazarlo, ya lo vimos acá en Isaías capítulo número 1. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, entonces seréis consumidos a espada. Si no queremos el bienestar, si no queremos la bendición, si rechazamos lo que Dios nos ofrece, entonces vamos a tener problemas, vamos a caer en situaciones difíciles. Por gusto, porque Dios nos ofrece la bendición, porque Dios nos ofrece la vida, porque Dios nos ofrece victoria. Pero a veces nosotros no queremos aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. Retos, desafíos, cambian nuestra manera de ser, cambian nuestra manera de actuar, cambian nuestra manera de pensar. Necesitamos ser transformados en toda nuestra manera de vivir. Si Dios nos traslada de tinieblas a luz admirable, quiere decir que es un cambio completo. No quiere decir que nos deja con un montón de manchas. Nos traslada de tinieblas a luz admirable. No dice que vamos a estar en penumbra, no dice que vamos a andar así intermitentes, no dice que vamos a andar así medio apagados de vez en cuando. No, dice que nos trasladó a luz admirable. ¿Para qué? Para que vivamos en luz admirable. ¿Por qué? Porque Él es luz del mundo. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos ha hecho luz para este mundo también. Necesitamos actuar conforme al pensamiento de Dios y de acuerdo a lo que Dios establece para cada una de nuestras vidas. Siempre que Dios desafió a alguien, fue para bendecirlo de una manera especial. Ahora, el desafío duele, ¿no?, cuando lo aceptamos. Cuando aceptamos el desafío de Dios, esto en primer lugar implica obediencia. Todo desafío implica obediencia. Siempre será así. A Pedro, en una oportunidad, usted recordará, el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro. El desafío, rema, navega mar adentro. El desafío fue ese. Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, nada hemos conseguido. Pero el desafío fue: boga mar adentro. Pero Pedro era el pescador, y Pedro era el que conocía de las mareas, y Pedro era el experto. Y Pedro, según algunas personas han dicho en algún momento dado, tenía a su familia hasta un tipo de negocio de pescadería, pues. Y él sabía perfectamente bien cómo hacer las cosas. Toda la noche habían trabajado y nada habían conseguido. No había una marea adecuada, había problemas. A veces se da ese tipo de situaciones. La gente sale a pescar y no pesca nada más que un resfriado, a lo mejor no pescan nada. Pero el Señor lo desafió, y en medio de los conocimientos que él podía tener, cuando el desafío viene, nosotros tenemos que hacer a un lado todos los conocimientos que nosotros creemos o decimos tener. Porque cuando el desafío de Dios llega, Él jamás se va a equivocar. Y aunque nos parezca absurdo lo que Él nos está diciendo, y que vaya en contra de nuestra lógica humana, y vaya en contra de todos los conocimientos sabidos y por haber que hayamos podido alcanzar, en medio de todo el desafío de Dios siempre traerá victoria total a nuestras vidas. Aunque las cosas no estén floreciendo, pero si Dios te dice que de alguna manera Él te va a proveer, vas a alcanzar victoria. Lo que hay que hacer es ser obediente a lo que Dios nos dice. Lo que hay que hacer es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día y seguir al Señor haciendo su perfecta voluntad. Lo que hay que hacer es creer esperanza contra esperanza. Claro que el desafío implica dificultades muchas veces, pero Pedro sabía que no había conseguido nada, y ahora el Señor le dice: boga mar adentro, métete más en las profundidades. Vas a conseguir cosas maravillosas si eres obediente. Y Pedro aceptó el desafío. Y usted sabe lo que sucedió. Usted sabe perfectamente bien que cuando tiraron la red. Tira las redes, le dijo el Señor a la derecha. Tiraron la red. En medio de todo, aparentemente sí le creyó, pero parecería como que
pues dijo, bueno, de todas maneras, pues ahora voy a llevar unas poquitas cosas, ¿verdad? Porque ya fui y no logré mucho, pero de todas formas, aquí llevo mi red y algo, si logro algo, pues entonces con esta red me alcanza. La red se rompía, dice la Escritura. Se rompía porque no podía dar abasto a la cantidad de peces que habían podido tomar o habían agarrado. Tuvieron que llamar a otra embarcación para que vinieran a ayudarle, para que pudieran ahí estar llevando juntos todo el producto que habían conseguido, debido a que Pedro en una oportunidad pudo aceptar el desafío que Jesús le hizo: boga mar adentro. Y eso implicará una cosa especial. Cuando aceptamos el desafío, no siempre solamente la bendición es para nosotros, sino que Dios bendice a los que están a tu alrededor y los que están más cercanos. Y Dios te bendice para que puedas compartir con los demás que no tienen esa oportunidad, la bendición que Dios ha derramado sobre tu vida. Hay que ser generosos, hay que ser dadivosos, hay que ser gente dispuesta a ayudar al necesitado también. Y Pedro pudo ayudar a los que estaban en una necesidad también grande, porque alcanzaba y sobraba, debido a que el Señor le dijo: boga mar adentro. Si Dios te dice no te quedes en la orilla, sigue adelante. Y uno le dice: pero ya lo intenté, pero ya pasé varios años haciéndolo. Pero el desafío es boga mar adentro. El desafío es ser persistente. El desafío es ser obediente. El desafío es sigue adelante. El desafío es aparta tu pensamiento y tu criterio humano. Cree a los pensamientos de Jehová de los ejércitos. Él jamás se equivoca. Él no se ha confundido jamás. Él no te ha dejado defraudado jamás. Él te dice: si quisiereis y oyereis, entonces comeréis el bien de la tierra. Alabado sea el nombre de Jehová. Boga mar adentro. El desafío está hecho para que nosotros podamos aceptarlo. Claro que implica o requiere obediencia. Hemos sido obedientes a lo que Dios nos ha desafiado a hacer, o de vez en cuando hemos mostrado obediencia para poder decirle al Señor: Señor, si yo fui obediente. Sí, fuiste, pero ¿te has mantenido en obediencia? ¿Y ahora estás en obediencia? ¿Sigues en obediencia? ¿Quieres seguir creyendo? Es que mira, Señor, si lo que me dijiste todavía no se ha cumplido. ¿Has perseverado para que se cumpla? ¿Te has mantenido creyendo para que aquello se dé en tu vida? ¿Has seguido hacia adelante esperando la bendición de Dios? ¿O simplemente has dicho: ya no me bendijo el Señor? Es que puede ser que no sea instantáneo. Puede ser que haya que seguir un proceso y esperar un tiempo. Eso cuesta, eso duele. A mí me cuesta. Yo le decía en el primer culto que eso de los procesos largos es complicado, ¿no? Es complicado, sí es complicado. Ponerse a dieta y rebajar es complicado, pues. Y cuando uno se estanca se siente mal, ¿no? Y uno dice: pero me estoy esforzando, pero sí como lo mismo, pero si no, y como que se estanca, como que se topa, como que se traban las carretas. Y entonces uno dice: sí, pero al pensar detenidamente, ganar todo el peso que tienes no te costó de un día para otro, te costó un buen tiempo también. Y te fajaste comiendo para alcanzar ese peso. Entonces fue un proceso también. Ahora tienes que seguir un proceso diferente para poder cambiar tu actitud y para poder ver cómo logras reducir. Es un proceso, ¿no? Es difícil, es complicado. Un proceso de estudio es complicado. No llega usted a la universidad y desde que llega ya lo gradúan, pues. Y ya le dicen: ah, no, usted tiene cara de súper sabio, venga, ya le vamos a dar hasta su doctorado. No, no le dan nada. Lo que les puede dar usted al nomás entrar a la universidad es lástima a todos estos sinvergüenzas que están ahí. Pues sí, porque uno llega con pollo comprado que no haya ni qué hacer, ni el baño sabe dónde queda. No sabe nada. Entonces, claro, el proceso es largo, el proceso es complicado. Pero para que usted pueda sacar adelante lo que quiere alcanzar, necesita ser disciplinado y necesita ser obediente a los principios que rigen en esa institución educativa. De lo contrario va a tener problemas. Pues para que pueda alcanzar victoria en el reino de Dios, necesitamos ser obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los principios que establece Él en su palabra bendita. Boga mar adentro. Y Pedro le obedeció, aceptó el reto, aceptó el desafío. La cosa es aceptar el reto. Ahora, el desafío implicará riesgos. Claro que implica peligros, implica riesgos. ¿Se recuerda? El Pedro era tan metido que siempre fue desafiado por el Señor. A la gente metida, pues no siempre le va mal. A Pedro le iba bastante bien muchas veces. Lo que pasa es que Pedrito era muy arrebatado, y ese era su gran problema. Y Pedro tenía otras dificultades internas, pues.
tenía envidia con el Juancito, tenía problemas con los demás discípulos. Si los discípulos no crean que eran una gran oasis de frescura y de bendición, y estar con ellos era lo máximo, pues ya vienen los discípulos, qué bendición, aquí vamos a sentir la gloria de Jehová. A veces no sentía nada la gente que estaba a la par. Mire aquel padre del muchacho lunático que le llevó a su hijo a los discípulos para que lo sanaran, para que oraran por él y para que lo liberaran, y no sucedió nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estos discípulos tenían graves problemas. Ahora, alguien me dirá, pero es que Pedro, Jacobo y Juan, los mejorcitos, andaban allá en el monte de la transfiguración. Sí, pero aunque hubieran estado, estos tenían las mismas dificultades que los otros 9. Tenían problemas. Y muchas veces eso es así. El desafío que Dios nos hace a nuestras vidas implica riesgos, implica dificultades, muchas veces peligros. En una oportunidad, los discípulos iban en una barca, y de repente en esa embarcación donde iban, de repente en medio de toda la situación difícil que estaban teniendo que enfrentar y afrontar, de repente vieron a una figura angelical, brillante, maravillosa, que venía hacia ellos, caminando sobre la faz de las aguas. Y entonces se preocuparon, se afligieron. Oiga la fe de los discípulos, pues vaya, pues con eso le digo todo, pues. Es un fantasma. Imagínense estos creyendo en fantasmas. Como la señora aquella que estaba en el cementerio, pues, que estaba diciendo: cuando se murió la hermana, hicimos una vigilia de oración para liberar el alma que estaba oprimida y que saliera, que no anduviera ahí penando, en otras palabras, pues, y que se fuera al cielo. ¿Usted creyendo en fantasmas? Los muertos no son los que asustan, los vivos son los que asustan. La descarnada no le sale a asaltarlo, le salen los malacates, pues. Pues sí. Y los discípulos: es un fantasma. Uy, cruz, cruz. ¿Quién nos podrá ayudar? Vaya. No, dijeron, no, si es el Señor. No, si es el Señor, hombre, es el Maestro, es el Señor. Y el tal Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Pensó Pedro lo que dijo? A veces decimos cosas como esas, ¿no? Y después, cuando ya el Señor nos dice: vaya, pues hazlo, nosotros decimos: ¿y para qué abrí mi bocota? ¿Y para qué dije esto? Mejor no me hubiera comprometido. ¿Para qué me ando comprometiendo? ¿Para qué ando hablando? Mi boca, ¿cómo me compromete? Porque cuando estamos haciendo las cosas ya, decimos: ¿y en qué momento estaba yo que tuve que decidir hacer esto? Cuesta. Pedro abrió su boca y dijo, pensó que para llegar a donde estaba el Maestro había que caminar sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. O iba a salir volando y allá lo iba a cachar el Señor. ¿Cómo? ¿Qué pensó? Entonces Jesús le dijo, el desafío fue: ven entonces, camina entonces y ven aquí donde yo estoy. El desafío fue ese. Siempre que Dios desafiaba a su gente, era para bendecirla. Siempre será igual. Dios, cuando te desafía a hacer algo, es porque te quiere ver en un peldaño superior al que donde te encuentras ahora. Siempre que Dios te desafía es porque Dios quiere que puedas alcanzar victoria en Cristo Jesús, aún en medio de pruebas o dificultades. Siempre que Dios te desafíe es porque Dios quiere llenarte de su unción para que se pudra todo yugo que ha estorbado tu vida hasta el día de hoy, a lo mejor. Pedro entonces decidió salir del bote, salir de la embarcación. Nadie de los demás lo hizo. Ninguno tuvo jamás una oportunidad semejante. Pero Pedro estuvo dispuesto a creerle a Dios. Pedro estuvo dispuesto a aceptar el desafío de Jesús. Y se fajó del bote. Y se tiró al agua. Y la bendición para Pedro fue que no se hundió. Y caminó sobre la faz de las aguas también. Ninguno de los demás lo hizo. Nadie. Solo aquel que aceptó el desafío del Señor. ¿Puedes caminar sobre las aguas?
Y puedes caminar cuando el Señor lanza su palabra delante de ti, caminar sobre las aguas de la palabra del Señor, y que te traza un camino a seguir, y te dice ahí a través de su palabra y a través de la escritura qué es lo que debes hacer y cómo debes actuar. Caminando en esa promesa, no nos vamos a hundir, vamos a alcanzar victoria. Caminando en la palabra, en las promesas de la palabra, vamos a alcanzar la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová enriquece nuestras vidas, no añade tristeza con ella, dice la escritura. Pedro caminó sobre las aguas, aceptó el desafío, y Pedro recibió bendición. Su experiencia, oiga hermano, cualquiera me dirá, ¿y qué con eso pues? Sí, pero la experiencia que tuvo fue una experiencia maravillosa. La experiencia que tuvo fue una experiencia gloriosa. Eso en su vida tiene que pesar, en la vida de Pedro tenía que pesar. Las experiencias que usted ha tenido con Dios, en su currículum, en su perfil, en su experiencia cristiana, deben de pesar de manera tremenda. ¿Por qué? Porque no es que usted va a ir a pantallar con eso a alguien. Ah, no, yo oré por el muerto y se levantó. Ah, no, yo oré por este leproso y se sanó. Ah, yo dije a aquel que se sanara a la distancia y se sanó. Y ya me están declarando santo porque he hecho milagros. No, no es eso, hombre. Sino que simplemente en su experiencia cristiana, para forjar un carácter cristiano fuerte, firme en Cristo Jesús, eso pesa. Porque eso es tener fe. Porque aunque fue un desafío y el desafío implica riesgo, eso es creerle a Dios. Eso es aceptar lo que Dios nos dice. Eso es no dudar de lo que Dios está hablando. Y eso es establecer un principio. Si yo le creo a Dios, voy a alcanzar victoria total en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Implica riesgo, claro. Él podía pensar, los otros discípulos pudieron pensar, ¿y qué va a hacer este loco? Se va a hundir. Pero cuando lo vieron que caminó sobre las aguas y no se hundió, a lo mejor tuvieron ganas también ellos de hacerlo. Sin embargo, para ellos no fue el desafío. Cuando el desafío sea para tu vida, no busques compadres, hazlo para la gloria de Jehová de los ejércitos. Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Si usted dice que vayas a predicar allá afuera y que te pongas en una esquina a predicar, que te subas al bus a predicar, que vayas al colegio donde estuviste estudiando y vayas a proclamar la palabra, que en la universidad te levantes con poder para proclamar la palabra, pues proclámalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hace un tiempo atrás estaba pensando en un muchacho que allí en el amate de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, estaba él ahí un día y yo llegué por ahí. Me le acerqué, le decían Lobo de apodo, cariñosamente, era bien peludo el tipo, así bien barbudo y se le salían los vellos por aquí, por el pecho. Y entonces me le fui acercando y me senté a la pared. ¿Qué hubo, Lobo? Le dije. ¿Qué hubo? Me dijo. ¿Estás estudiando? Sí, hombre. Ah, mirá, le digo, ¿no tendrás unos 5 minutitos que me regales ahí? ¿Y para qué? Y me saqué un tratadito de las 4 leyes espirituales y le dije, ¿has escuchado alguna vez hablar de las 4 leyes espirituales? No, me dijo, ¿qué es eso? Y entonces las leyes son leyes para poder compartir el evangelio, ¿no? Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y así comienza diciendo. Y entonces comencé a hablar con él. Poco rato después me dijo, y mira, me dijo, y todo esto no, yo te lo comparto para que puedas abrirle tu corazón a Jesús. El tipo era un muchacho completamente apartado de las cosas espirituales. Pero el muchacho me dijo, ¿y qué vas a hacer? Si vos querés, oro por vos. Y entonces me dijo, vaya pues, está bueno. Puse la mano en el hombro y oré por él. Y le dije yo, ahora repetí esta oración. Y repitió la oración. Y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Un tipo que estaba viéndonos ahí, cuando abrimos los ojos, estaba burlando, ¿no? Después me dijo ahí, cuando iba yo subiendo las escaleras para ir a clase, me dice, sos un tonto, me dijo, estás ahí hablando tonteras ahí con el Lobo. Y le dije yo, bueno, son cosas que no te importan a vos, tranquilo, ¿eh? Vos seguís con tu R19 ahí y a mí déjame con las 4 leyes espirituales, ¿cuál es el blem pues? A mí no me andes con ninguna onda, porque además de que te comparte el evangelio, te puedo pescociar y vamos a tener problemas pues. Mejor tranquilo. Ya era bien espiritual yo.
¿verdad? Entonces la cosa es esa, pues. Pero dejando de lado este incidente un poco bayunco que me sucedió, eso fue día viernes. El lunes teníamos parcial. El lobo era compañero, ¿verdad? Se hacía más peludo en época de luna llena, pero él era compañero. El lunes en la madrugada. Bueno, llegamos al examen y el lobo no llegó. Parece que tuvo una noche difícil porque había sido luna llena el día anterior. Parecía. Pero el lunes en la madrugada, a ese muchacho llegaron a su casa y lo acribillaron a balazos en la sala de su casa mientras él estaba estudiando todavía. Y ahí murió el lobo. Pero el viernes anterior aceptó a Cristo como su Salvador personal. Fue desafiado a hacer algo. Fue desafiado a tomar una decisión por Jesús. Y el muchacho no fue rebelde a la visión celestial. Aceptó a Cristo como el Salvador de su vida. Fue acribillado, mataron el cuerpo, pero su alma voló para estar en la presencia de Jehová de los ejércitos. Lo masacraron, según las noticias que se dieron en la universidad, pero agujereado su cuerpo y todo, ausente al cuerpo, pero presente con el Señor. Aceptó el desafío. Siempre que Dios nos hace un desafío es para bendecirnos. ¿Cuántos desafíos nos ha hecho a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos aceptado el desafío de Dios? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Al pueblo le dijo: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si ustedes han pecado y sus pecados tienen un color rojizo, entonces yo se los voy a emblanquecer. Voy a hacer como la blanca lana, como nieve serán emblanquecidos. Háganlo pronto. ¿Cuántas veces nos ha hecho el desafío Dios para consagrarnos a Él? ¿Cuántas veces nos ha hecho el desafío Dios para vivir en santidad? ¿Cuántas veces nos ha hecho el desafío Dios para que podamos servirle y hacer su voluntad todos los días de nuestra vida? Y no hemos querido aceptarlo, porque sentimos que el desafío que Dios nos hace implica peligros, implica riesgos, pero la experiencia que vas a ganar es una experiencia inolvidable. Esas experiencias son las que no te van a dejar perecer en la vida cristiana, y no vas a tener baches, y aunque tengas baches vas a saber salir adelante. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que el Dios que te ayudó anteriormente es Dios todopoderoso, y que ese problema en el que estás metido ahora no es tan grande como para que Dios no le pueda dar solución y darte victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Es que el desafío es así. Dios nos desafía. Ha desafiado a tanta gente en la iglesia, y a veces lo hemos aceptado, a veces no. Desafía a los jóvenes para que dejen las cosas que están haciendo, y muchas veces pesa más lo que están haciendo que el desafío que Dios hace. Porque esto que hacen los jóvenes parece que es de actualidad, pero Dios es un Dios de actualidad. Dios no está envejecido. Dios vive y vivirá eternamente y para siempre. Y si alguien quiere ser en verdad sabio y quiere alcanzar los beneficios maravillosos de este mundo, en medio de este mundo en crisis, la única alternativa no es el internet, no son los sistemas de gobierno, no son los sistemas políticos neoliberales o sistemas económicos. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Y la gente, cuando yo hablo así, puede pensar que somos unos religiosos, unos, como lo he dicho tantas veces, unos románticos. Estos son mucho romanticismo cristiano, mucho romanticismo religioso. No, de lo que estamos hablando es de un Dios real, no del Dios histórico, no de un Jesús histórico, no de un niño que nació allá en un pesebre, o que lo pusieron en un pesebre allá en la aldea de Belén. No, estoy hablando del Jesús que vive y vivirá eternamente y para siempre. Estoy hablando del Jesús que te ha salvado del pecado y la maldad. Estoy hablando del Jesús que te da de comer, que te da vida y que te da salud y que te tiene vivo hasta este día. Estoy hablando del Jesús que pronto viene para levantar a su iglesia y llevarla a la voz del Cordero. Estoy hablando de Jesús, aleluya, el Dios del universo. Ya le boté el cuaderno a la señorita Berti. Estoy hablando de ese Jesús maravilloso. No estoy hablando de una historia, de un Paquín o de algo por el estilo. Estoy hablando de que la Biblia es la palabra de Jehová de los ejércitos. Sí, el desafío implicará riesgos, peligros, dificultades, pero qué cosa en este mundo no implica peligros o dificultades.
Si solo trasladarte de un lado a otro ya implica algún riesgo, algún peligro. Solo subirte a un bus ya implica un riesgo, un peligro. Solo llegar noche a tu casa, ya tu familia está más que abatida, porque implica peligro después que sales a las 8:30 de la universidad. Claro que es peligroso, pero se esfuerza la gente. ¿Por qué? Porque sabe que va a lograr un título, porque sabe que con eso después va a conseguir un buen trabajo, si es que lo consigue, para poder tener un buen dividendo y para poder sustentar a su grupo familiar. Entonces, ¿por qué no nos podemos arriesgar cuando Dios nos hace un desafío? Si Dios jamás te va a llevar a un lugar de destrucción, en lugares de delicados pastos Él te hará descansar, junto a aguas de reposo Él te pastoreará. Aleluya, gloria a Dios. Implica riesgos, pero vale la pena intentarlo. Ahora, el desafío implica, en tercer lugar, una inversión. Eso es lo que a veces no cuaja tanto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que tengo que invertir? ¿Qué es lo que tengo que dar? Tu corazón. Eso es. Y el Señor dice en su palabra: dame, hijo mío, tu billetera. ¿Verdad que no? Dame, hijo mío, tu mujer. Algunos le entregarían con mucha facilidad. Sí, Señor, amén, aleluya, ahí va. No dice eso. No dice eso. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que te pide el corazón. Ahora, claro, cuando Dios nos desafía, eso implica inversión, ¿no? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, estaban en cierto lugar. Jesús estaba ahí, sus discípulos estaban ahí. Anocheció. No había que comer, no había cómo darles de comer a toda esa gente, un gentío. Hicieron cálculos. Felipe, uno de los más inteligentes discípulos, dijo: se necesitarían 200 denarios de pan para darle de comer a toda esta muchedumbre, toda esta multitud. El denario era el salario que se establecía por un día de trabajo para un obrero. Eso quiere decir que tenían que haber trabajado 200 días de trabajo para lograr alcanzar a cubrir la cuota que iban a cobrarles por el pan para toda esa gente. Pero ya era tarde, las panaderías habían cerrado, estaban tan distantes, la panadería más cercana pues quedaba pues a muchos kilómetros de distancia. No había qué hacer, no había cómo hacer. Alguien tenía que ser desafiado. En medio de la situación difícil, alguien toma en sus manos aquella carga, le carga su corazón. Y Andrés, el hermano de Pedro, esa familia era simpática, un poco metidos, pero eran simpáticos. Bueno, Andrés, el que aparece más es Pedro, pero Andrés es el que llevó a Pedro al Señor. Andrés es el que lleva a los griegos a Jesús cuando lo querían conocer. Y Andrés es el que lleva, en medio de esa situación de 5,000 mujeres, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que no tenían que comer, ve a un niño que estaba ya sacando su sanguchito, ¿verdad?, que se quería comer, un sándwich de pescado, 5 panes y 2 pececillos. Tenía el bichito ahí y lo llegó a avanzar. Mira, niño, le dijo, aquí la multitud no tiene que comer y vos tenés 5 panes y 2 pececitos. Date algo. Hey, chavo, date algo. Aunque sea una cora, pasate. Bueno, mire, date algo. Y llevó. ¿Y el niño qué dijo? Pues sí, cuando vio al hombre ahí debe haber dicho: si yo no me pongo dócil, me los arrebata, mejor vamos, tal vez aunque sea me dan una espina del pescado. Y se fue con él y lo llevó a Jesús. El niño aceptó el reto y fue a Jesús con su loncherita. Si aquí mi mami me puso 5 panes y 2 pececillos, me dijo que era para el camino, que si me daba hambre me los comiera, pero ya este señor me dice que los traiga usted. Pues yo, ni modo, pues usted es Jesús y yo he oído de usted que hace milagros y que usted es Dios y que no sé qué, entonces yo aquí se lo voy a dejar a usted. Mire, el niño. Y en las manos de Jesús aquellos panes y aquellos peces fueron multiplicados. Y yo creo, esa es mi opinión,
que no es que los tomó y se hicieron el gran puño de peces así, y que el gran montón de panes y que no hayan ni dónde meterlos. No, a mí me suena que aquello fue un poco diferente, porque le dijo el Señor: esto está bendecido y repártanlos, pónganlos en grupos ahí de 50 y ustedes les van a dar de comer. Y mientras de la cestita o de la loncherita que llevaba el niño sacaban el pan, aparecían otros panes en la cesta, y no dejaron de aparecer hasta que el último pudo comer y no comió apenas, se saciaron, quedaron hartos, más que satisfechos. Y oiga, para comprobar eso, sobraron 12, con todo lo que sobró, llenaron 12 cestas de comida. Al principio yo pensé que una cesta iba a ser para cada discípulo, porque eran 12 y que llenaron 12 cestas, y cada uno agarró su tambache, y si era época de fin de año ya tenían su pescadito para comer. Pero después entendí que el que siembra es el que cosecha. Después comprendí que el que acepta el reto o el desafío es al que Dios bendice. Los otros mirarán la bendición, los otros a lo mejor envidiarán lo que Dios te da, pero el trato fue contigo. Y por lo tanto, si aceptaste el desafío y lo cumpliste a cabalidad, Dios te hizo el desafío para bendecirte. No sé cómo hizo el bichito para llevar esas 12 cestas para su casa, en ese trajín tan largo. En medio de todo, si había suficiente para compartir con otros, con seguridad. Si el niño tuvo esa disposición para entregar lo único que tenía en las manos de Jesús, porque ahora que tenía mucho no iba a poder compartir con el que estaba en necesidad también. Dando es como se recibe, pero hay que aceptar el desafío. Es una inversión el desafío, pero la inversión que hagas en el reino de Dios será multiplicada en bendiciones espirituales y materiales para la gloria y honra del Señor. Y nunca hará falta nada en tu mesa. Siempre Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se recuerda la bendición de aquella mujercita viuda, la viuda de Sarepta? ¿Se recuerda la situación que pasaba el profeta Elías? Bueno, el pueblo de Israel, en una sequía tremenda, en una escasez terrible. No había llovido bajo la misma profecía, o ante la profecía misma del profeta Elías, no había llovido. Y no iba a llover hasta que él proclamara nuevamente la palabra. Y llega a Sarepta, donde estaba una viuda que tenía solamente, usted recuerda, pues hasta lo cantamos, y una pobre viejecita que su leña recogía, ¿verdad? Esto lo cantamos. Los niños lo cantan, pues. Cuando Elías por ahí pasó y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó, el profeta llegó y habló con la mujer, y la mujer le expresó: solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para, oiga, el pensamiento de la mujer, para hacer una torta para mi hijo y para mí, y después dejarnos morir de hambre porque ya no hay más, es lo último que tenemos. Y el profeta no le dice: no, señora, mire, piense positivamente, si vendrán días mejores, el cambio viene. No, señora, no piense así, las cosas van a ser diferentes. No, el profeta le dijo: ah, muy bien, está bien, señora, pero antes que se haga la torta para su hijo y para usted, hágame una a mí hoy. No me la haga tan grande, hágamela pequeña, pero antes que usted coma, me la trae a mí. El desafío fue: hazme una torta antes que te la comas tú. ¿Qué hacen los niños cuando les piden ahí que le dé algo? ¿Se acuerdan cuando van con su paleta y como el niño ya sabe que le van a pedir, la chupa toda, ¿verdad? Para que no le pidan nada? La mujer no fue a botar la harina ni fue a decir otra cosa. La mujer le dijo: está bien, le dijo, permítame, se la voy a ir a hacer. Y se la fue a hacer. El desafío fue: hazlo.
El desafío fue: invierte. Invierte lo poquito que tienes. Si no tenía nada prácticamente, pues, ¿y qué inversión eso iba a ser tan beneficioso en el reino de Dios? Pero es que Dios no mide la cantidad que des, sino la actitud con la que puedas dar, con agrado, con alegría de corazón. Pero no solo eso, sino el porcentaje que das para la gloria de Dios. Hay gente que da $100, pero le queda en la cartera o en la billetera $1,000. Hay gente que da 1 centavo, pero en su pistera o en el lugar secreto oculto por acá no le queda nada, porque dio todo lo que tenía. Como aquella mujer anciana que dio 2 blancas, que era lo único que tenía. Pudo dar 2 blancas que ya estaban medio negras de tanto uso, pero las dio. Y el asunto es eso, que Dios lo que mira es tu obediencia al desafío. La mujer fue obediente. La mujer invirtió y dijo: bueno, en última instancia, pues de todas maneras, si este maestro anda igual que yo de arruinado, entonces le voy a hacer una tortita, aunque sea un poco chiquita, le voy a hacer, como él dijo que le hiciera una torta pequeña, le voy a hacer una, aunque sea así, pues pequeñona. Pero ¿y qué le podía poner adentro? Nada. Y usted hace un pedazo de pan pita y le pone un pedazo de queso ahí para que se derrita, pues ya es algo diferente, ¿no? Pero harina y aceite, no había más. Una tortita, no creo que era carne o algo por el estilo, se le iban a imaginar para poder sentirle sabor a lo mejor. Pero la mujer fue una mujer dispuesta a invertir en el reino de Dios. Cuando Dios te dice que inviertas en su reino y en su obra, ¿cuál es tu actitud, amada iglesia presente? No, yo tengo necesidad. No, hombre, a mí no me alcanza. Si de todas maneras mi hijo tiene necesidad, hay que pagar la cuota del colegio. Y no, hombre, no. Y hoy la canasta básica está más cara. Y además no, ya, aunque la gasolina ha bajado, pero de todas maneras yo ni carro tengo. Y de todas maneras la cosa está bien cara. Y los frijoles ya subieron, y además la cosecha de frijol dicen que ya se perdió porque hay que sembrar en mayo, pero en mayo no llovió prácticamente nada, y entonces ya el frijol ya se secó y quién sabe si va a haber, y hay que invertir, hay que hacer allá, pedirle a China, y hay que pedir a no sé cuál país de Centroamérica, y hay que traer de otro lado, y esto ya la inversión es muy cara y que no sé cuánto y que no sé qué, está duro, está difícil, entonces no puedo, no tengo, no quiero dar para la obra del Señor. Señor, ahí te lo debo para el otro mes. Invierta. El desafío implica inversión. Invierta. Esto no es, ni se lo predico a menudo, y esto no es para engañarlo. Esto es para que tome usted y acepte el desafío. Y aunque le implique riesgos y diga: pero si no recibo nada y me quedo sin nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides mucho fruto no haya, aunque cese el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, dijo el profeta Habacuc, aunque falten las ovejas en la majada, el ganado falte, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios no te va a dejar desamparado o desamparada. Dios abrirá las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas y nos va a bendecir de manera sobreabundante. Pero la cosa es aceptar el reto, el desafío. El desafío implica hasta pasar vergüenzas a lo mejor, pero en medio de eso está la bendición de Jehová.